Los países donde la deuda, 7 de cada 10 pesos de los ingresos que se reciben muchas veces se destinan al pago de deudas, y de ahí la importancia de hablar con alguien como Felipe Besnier, abogado de defensadeudores.cl. Gracias nuevamente, Felipe. Ya te tuvimos antes, sumamente claro y didáctico, y lo cierto es que, a la hora de enfrentar, por ejemplo, la morosidad de las deudas, ¿cómo encararlas? ¿Cómo, confrontar una temática como esa? Sí, ¿cómo estás, Amaro? Chantal, allá en el estudio. La verdad es que escuchaba atentamente hace un ratito atrás a los legisladores que daban sus puntos de vista respecto a este eventual cuarto retiro del 10%. Y claro, uno como ciudadano que se encuentra un poco más alejado tal vez de esta situación y afrontando el problema del sobreendeudamiento día a día, considera que esa discusión a lo mejor está un poquito alejada de la realidad. Por lo pronto, tú muy bien lo señalabas, 7 de cada 10 pesos se destinan particularmente al pago de deudas. Y para tener un dato aún más preciso, ¿sabían ustedes, muchachos, que más de 4 millones de personas hoy en día se encuentran en estado de morosidad? Es decir, han dejado de pagar oportunamente sus créditos, sus deudas, deben una o más cuotas a bancos e instituciones financieras, y eso evidentemente ya sabemos que da paso a procesos de cobranza extrajudicial, judicial, embargos, remates. Así que la situación que están afrontando hoy por hoy millones de familias en nuestro país, la verdad es que no es para nada sencilla. Oye, dicho eso, entonces, Felipe, como lo entiendo así de buenas a primeras, si estás enfrentando un cuadro como aquel, hay a lo menos 3 posibilidades. Ejemplifícalas y por dónde, ¿verdad? ¿Y cuál sería la más recomendable? Cuéntanos de ello. Así es, mire, eso es lo que nosotros generalmente tratamos y conocemos como las 3 R's. Si me siguen acá en la pantalla, tenemos cuáles son esas 3 R's. Tenemos por una parte la repactación, concepto que a lo mejor muchos ya conocemos y hemos escuchado históricamente, el refinanciamiento y la renegociación. Les voy a explicar brevemente en qué consiste en cada una de ellas y cuál eventualmente podría ser una mejor alternativa. La repactación, a lo mejor a muchos les hace sentido este concepto. ¿Cuántos no crecimos escuchando a nuestros papás cuando el bolsillo estaba un poco apretado, que tenían que ir a repactar la cuenta de la luz, la cuenta del agua? Bueno, hoy por hoy la repactación alcanza incluso a las cuotas de los créditos de consumo en las tarjetas de crédito. ¿Qué es la repactación? La repactación es una invitación, voy a ponerla entre comillas, que nos hace la institución financiera que nos prestó dinero para que en la eventualidad de que ya no les hayamos podido pagar oportunamente ese crédito, ellos nos otorguen un nuevo crédito, ¿ya? Y ese nuevo crédito, la verdad es que en la práctica nosotros como deudores no lo vamos a ver entre nuestras manos, sino que ese nuevo crédito lo va a usar la misma institución financiera para autopagarse. Ahora bien, Amaro, Chantal, ¿cuál es la particularidad que tiene esta repactación? Que genera nuevas, pero ojo, peores condiciones de pago. ¿Por qué peores? Porque por una parte va a aumentar el capital. Esto quiere decir que si yo la deuda que tenía con el banco, con la institución financiera era de 1 millón de pesos, con la repactación probablemente aumenta a 2, a 2,5, a 3. ¿Cuántas veces no hemos escuchado Felipe hablar a las personas de eso? Que partían debiendo un monto y en definitiva terminan debiendo un monto muy superior. En la repactación, entonces, uno se da cuenta de inmediato de este costo superior, ¿se sube la cuota o se alarga en plazo? Mira, me atrevería, son varios factores. Yo les decía, por una parte aumenta el capital. Si aumenta el capital, es decir, si yo debía 1 millón y ahora probablemente debo 2,5, evidentemente la cuota también va a aumentar. Además, otro factor que está asociado a la repactación es que sube la tasa de interés, porque ahora yo soy un sujeto más riesgoso para el banco. O sea, el banco me va a prestar nuevamente un crédito que yo, insisto, no voy a ver entre mis manos, pero como soy más riesgoso porque ya le dejé de pagar en una oportunidad, me van a aumentar la tasa de interés. Y además me van a pactar muchos más meses de pago, se me va a extender la vida del crédito, lo que para una persona que ya está afrontando problemas de sobreendeudamiento no siempre es una real ayuda. Así que la repactación, insisto, puede ser una alternativa. Yo en la práctica no la aconsejo tanto porque, insisto, genera nuevas, pero no necesariamente mejores condiciones de pago. Dime, Mar. Entre las 3 opciones que uno ve ahí en pantalla, y sé que vas a hablar acerca del refinanciamiento, pero donde todavía hay asomos, por ejemplo, de confusión, es entre lo que es la repactación y la renegociación. ¿Cuál es la diferencia? Sí, ¿y sabes quiénes generalmente ejecutan o provocan esa confusión en los deudores, en los consumidores? Lamentablemente son las instituciones financieras, porque claro, yo hace un ratito atrás le decía, vamos a hablar entre comillas a esta invitación que nos hace la institución financiera, que muchas veces, claro, no nos invitan a repactar, sino que a renegociar. Pero ojo, cuando la institución financiera nos está invitando a renegociar, en la práctica lo que se esconde detrás de eso es una repactación, en la definición que yo ya les di. ¿Por qué? Porque la renegociación de deudas no es un trámite que nosotros realicemos directamente ante el banco, en el cual yo llego a algún acuerdo con la institución financiera. No. La renegociación de deudas, en primer lugar, es un trámite que establece una ley, que es la ley 20.720. Anótenla ustedes en sus casas, porque así desde ya pueden empezar a investigar un poco más. Se realiza ante una institución del Estado, que es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y esta superintendencia en la práctica lo que nos va a permitir es generar un nuevo acuerdo de pago para todas las empresas a las cuales le debemos plata. A diferente
a diferencia de la repactación, vamos a generar nuevas, pero ojo, mejores condiciones de pago. En el ejemplo anterior, si yo debía 1 millón de pesos, con la renegociación puedo tal vez disminuir parte del capital y deber 800.000 pesos. Puedo condonar multas e intereses. Puedo tal vez pactar meses de gracia. ¿A quién no le vendría muy bien pactar 2, 3, 4 meses de gracia para tal vez poder generar algún tipo de ahorro y empezar así el pago en un par de meses más? Te propongo lo siguiente, Felipe. Tenemos una pregunta que viene de la calle. Vamos. Escuchémosla y la respondemos después de esta breve pausa. Mira. Vamos. Hola, buenos días. Soy María. Tengo una deuda en Banco Estado muy antigua. Quisiera saber cómo puedo regularizarla ya que me tiene en DICOM. Hola, buenos días. Soy María. Tengo una deuda en Banco Estado muy antigua. Quisiera saber cómo puedo regularizarla ya que me tiene en DICOM. Que podemos abordar frente al tema que nos explica María. ¿Sabían ustedes que las deudas no pueden estar informadas más de 5 años en DICOM? Lo que no quiere decir que la deuda deje de existir pasados esos 5 años, pero si a mí me informaron una deuda hace 5 años y 1 mes, esa deuda ya debería haber salido del informe de Equifax, de DICOM, este informe comercial que muchas veces nos cierra las puertas para poder aperturar algún tipo de producto financiero, para abrir, no sé, alguna cuenta en servicios básicos, etcétera. Entonces, esa es una medida que tenemos que desde ya saber que no pueden estar informadas más de 5 años. ¿Pero qué significa en la práctica eso? ¿Que a los 5 años, al 5.º año y un día, tú ya no figuras en el listado, pero la deuda se mantiene? Así es, eso no quiere decir que vayamos a eliminar la deuda, ¿ya? Simplemente vamos a dejar de estar informados en este informe, en el DICOM, pero hay otras alternativas en las cuales nosotros podemos derechamente extinguir o eliminar esa deuda. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes hablar de la ley de quiebra? Sí. Ya, la ley de quiebra es una ley que es relativamente nueva, se promulgó hace aproximadamente 6 años atrás y hasta antes de la promulgación, la vigencia de esa nueva ley, la verdad es que las personas naturales, yo, ustedes, cualquier persona común y corriente, no nos podíamos declarar en quiebra. Lo asociamos más a empresas. Lo asociábamos más a empresas, ¿cierto? Que era la realidad probablemente de las personas jurídicas, las empresas. Hoy en día las personas naturales de carne y hueso pueden declararse en quiebra y hay solamente asociado un requisito. Ese requisito es estar en estado de insolvencia económica. Todos se podrán estar válidamente preguntando, bueno, ¿qué es estar en estado de insolvencia económica? En buen chileno, con las deudas más arriba del cuello, no tener ninguna capacidad de pago. Muchas deudas, no tengo ingresos o simplemente mis ingresos no me alcanzan para poder pagar las deudas que tengo. No tengo que necesariamente estar trabajando, puedo estar desempleado, puedo ser jubilado, puedo ser estudiante incluso. Realidad que muchos estudiantes enfrentan en nuestro país. Recuerden que muchas veces los estudiantes de primer año universitarios ingresan a la universidad y en el primer recreo de la universidad salen al patio y con lo primero que se encuentran es con un stand de un banco que le quiere aperturar una tarjeta de crédito, una cuenta corriente a una persona que no tiene espaldas económicas para poder responder eventualmente de eso. Así que hay alternativas como la ley de quiebra que nos permite al término del procedimiento extinguir la totalidad de nuestras deudas, insisto, estando solamente en este estado de insolvencia económica. Oye, Felipe, estábamos hablando acerca de las 3 R's. Así es. Refinanciamiento, repactación, renegociación. Finalmente, ¿cuál es la que tú más recomiendas? Sí, no alcancé a explicar el refinanciamiento. Rápidamente, ¿qué es el refinanciamiento? Yo tengo varias deudas distribuidas, pensemos este ejemplo, ante distintas instituciones. Pensemos que tengo un crédito de consumo en banco A, tengo una tarjeta de crédito en el retail B, tengo un crédito de consumo en pensemos cualquier otra institución, ¿cierto? Varias deudas repartidas en un universo. En ese caso, lo que yo puedo hacer es dirigirme ante una única institución, pensemos un banco, y ese banco me va a prestar un único gran crédito que me va a servir para pagar automáticamente todas las otras deudas y así asumir el pago periódico con una sola institución, o sea, asumo el pago de una sola deuda. Eso me puede ayudar para generar algún tipo de orden. Ahora, respecto a tu pregunta, Maro, la verdad es que ¿cuál conviene? Yo insisto en algo, la verdad es que acá depende de cada situación, de la realidad de cada persona, porque hay personas que a lo mejor no pueden acceder a la renegociación, este trámite que se hace en la superintendencia, porque tiene asociados ciertos requisitos que hay que cumplir, y tal vez la repactación es su única alternativa. Esa puede ser una opción, evidentemente, pero insisto, esto hay que verlo caso a caso. Ahora, a primeras, en términos generales, ojalá alcanzar alguna solución como la renegociación que va a generar nuevas y mejores condiciones de pago. Bueno, y ahí depende además también de cuáles sean tus deudas, qué tipo de deudas, si es, por ejemplo, verdad, un crédito de consumo o si es, por ejemplo, el concepto que le pasa a muchas personas, el no poder pagar el crédito hipotecario. El hipotecario, claro.
Sí, bueno, ese es un tema, es un temazo, la verdad, Maro. ¿Por qué? Porque muchas veces las familias en nuestro país lamentablemente se encuentran en el escenario de tener que decidir, bueno, ¿pago el crédito de consumo o pago el crédito hipotecario? Ahí sí hay un consejo bastante claro. La verdad es que la casa para nuestras familias en nuestro país, la verdad es que lo implica todo. Es el lugar donde resguarda a la familia, donde descansa la familia. Entonces, ahí tenemos que siempre priorizar el pago del crédito hipotecario. Esto no quiere decir que si yo dejo de pagar otra deuda, el banco, la institución que me prestó esa otra deuda no pueda embargarme la casa. Eso puede ocurrir de cualquier manera, solo que el trámite no va a ser tan expedito como en el caso del crédito hipotecario, porque el crédito hipotecario implica que si yo le dejo de pagar a la institución el crédito, el banco rápidamente puede iniciar un juicio de cobranza, embargar esa casa y rematarla, ¿ya? De manera más expedita. Así que tratemos de siempre priorizar el pago del crédito hipotecario por cualquier sobre otro crédito. Felipe, tenemos más preguntas que nos llegan de personas que probablemente se están preguntando cómo enfrentar la morosidad de sus deudas. Buena atención. Hola, mi nombre es Pablo Marín. Estoy endeudado hasta la coronilla. Le debo a las casas comerciales, le debo a las tiendas y a los bancos. Quedé cesante para el estallido social y no hallo cómo hacer para salir de mi deuda, porque realmente hoy en día aún sigo cesante y no hallo cómo pagar esas deudas. ¿Qué tengo que hacer? Miren, yo les di hace rato, Felipe. les di hace un ratito atrás, dime. Probablemente son muchas las personas como él que están, como él lo decía, con las deudas más arriba de la coronilla. Vamos a hacer una pausa para que las personas que tienen esta inquietud, este difícil momento, también se conecten, pongan atención y a la vuelta de la pausa respondemos. Bueno, y ahí estamos hablando acerca de las deudas, de las cobranzas, qué hacer si es que no puedo pagar. Y hay quienes están, en buen chileno, hasta la coronilla con las deudas. Dijo. Vamos a la pregunta. Vamos a escucharlo otra vez. Hola, mi nombre es Pablo Marín. Estoy endeudado hasta la coronilla. Le debo a las casas comerciales, le debo a las tiendas y a los bancos. Quedé cesante para el estallido social y no hallo cómo hacer para salir de mi deuda, porque realmente hoy en día aún sigo cesante y no hallo cómo pagar esas deudas. ¿Qué tengo que hacer? Sí, bueno, primero le mandamos un saludo a Pablo, que evidentemente no está pasando por un buen momento, al igual que millones de personas en nuestro país. Esa es otra clara definición de estado de insolvencia, estar hasta la coronilla con las deudas, ¿cierto? Yo le decía hace un rato estar con las deudas más arriba del cuello. Bueno, esta es otra clara definición. Y calza perfectamente el concepto de insolvencia económica para poder nosotros tal vez iniciar un procedimiento de quiebra. La quiebra, yo les comentaba recién en qué significaba, pero en la práctica es un muy buen procedimiento porque, a ver, ¿qué nos exige la ley 20.720, que es la ley de quiebra, a nosotros como personas que nos vamos a someter al procedimiento? Solo una cosa, que entreguemos nuestro patrimonio, nuestras cosas, nuestros bienes. Muchas personas podrán estar diciendo, oye, pero ¿cómo vamos a entregar nuestros bienes? Pero hagan este ejercicio. ¿Qué pasa si mis bienes, los que yo tengo en mi casa, tal vez es un televisor, es un escritorio y un computador, que tal vez en su avalúo no valen más de 1 millón de pesos, y mi deuda es por 20 millones de pesos? Yo, al entregar esos bienes, voy a extinguir los 20 millones de pesos. Todo lo que debo a todas las instituciones se va a extinguir con todas las empresas a las cuales les debo plata. Así que puede ser una real alternativa. Yo sé que el procedimiento muchas veces, verlo desde afuera, iniciarlo da miedo, ¿cierto? Pero la mejor invitación que podemos hacer es a informarnos, asesorarnos bien para ver si es que es una alternativa plausible que podamos desarrollar en el tiempo. Pero ¿cuándo me puedo declarar en quiebra? ¿Cuáles son las condiciones base para que uno se pueda declarar en quiebra? Así es, la ley de quiebra, para someterse al procedimiento de quiebra, que en términos bastante estrictos se denomina procedimiento de liquidación, para los abogados que nos estén mirando a lo mejor vayan a decirnos es una imprecisión, pero no. Para que lo entendamos en simple ley de quiebra, existe solamente un requisito, que es estar en estado de insolvencia económica, es decir, como yo les decía, con las deudas más arriba del cuello, estar hasta la coronilla con las deudas, es decir, que nuestra plata periódica, sea que tengamos un trabajo, estemos cesantes, no nos alcance para pagar nuestras deudas. Ese es todo el requisito que exige la ley de insolvencia para poder someternos a este procedimiento. Así que, insisto, es una muy buena alternativa para poder, en definitiva, terminar con el agobiante problema de deudas que atraviesa millones de personas en nuestro país. ¿Y el procedimiento se realiza ante quién? El procedimiento podríamos decir que es mixto, porque inicialmente yo tengo que presentar una solicitud de quiebra ante un juzgado civil. ¿Ya? El juzgado va a tener solamente una tarea, que es verificar, bueno, que esa solicitud cumpla con aspectos de forma, evidentemente, pero es verificar que la persona que está solicitando, ojo, voluntariamente su quiebra, porque este es un trámite voluntario, cumple con el estado de insolvencia económica, esto que acabamos de definir nosotros. Si cumplimos con el estado de insolvencia económica, el tribunal le va a dar el cheque y va a pasar los antecedentes a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, quien va a nombrar, ojo acá, un liquidador concursal,
que es el organismo, es la persona administrativa que en definitiva va a desarrollar todo este procedimiento de tomar los bienes, venderlos, con la plata que reúna, pagarle a todos los acreedores, ojo, a todos los acreedores que yo tengo, es decir, a todas las instituciones, personas a las cuales yo le debo plata, y al final del procedimiento extinguir todas las deudas, sea que con la venta de los bienes que yo tenía alcanzo a pagar todo o no. Esto es completamente indiferente. Todo al término del procedimiento se extingue. Felipe, si ya estar sumando deudas debe ser una pesadilla, las llamadas de cobranza pueden hacerlo todavía peor. Entiendo que ¿hay alguna regulación, al menos en estado de catástrofe, para estas llamadas, no? Así es, mirada para atrás porque tenemos una gráfica preparada, pero efectivamente, la verdad es que hace muy poquito tiempo atrás, me atrevo a decir no más de un mes, 2 meses, se hizo una reforma a la Ley de Protección al Consumidor que implicó justamente realizar de alguna u otra manera un reajuste a los procesos de llamadas de cobranza. A lo mejor muchas personas que nos están mirando hoy día han sido justamente agobiadas por los constantes llamados de cobranza. Nosotros en la práctica, Chantal, Amaro, hemos llegado a constatar más de 30 llamados de cobranza en un solo día. Y eso es bastante. Pero la ley, por suerte, hace muy poquito tiempo atrás, hizo un rayado de cancha muy claro para que las empresas de cobranza deban ajustar sus procesos de cobranza justamente a esta nueva normativa. Felipe, entonces, mira, hagamos una cosa. Sergio tiene y te va a dejar planteada una pregunta. Vamos contigo, Sergio. Felipe, estoy impactadísimo con lo que estás diciendo. Primero, gracias, porque este tipo de educación es muy necesaria. Tanto como la educación cívica, tener unas nociones básicas de economía es urgente. Ahora, lo que comentas acerca de las personas individuales, de poder declararse en quiebra, para mí es una notición. ¿Por qué es tan poco conocido? ¿Y hay alguna consecuencia posterior compleja? Porque de verdad siento que es una respuesta posible para muchos hoy día, pero es curioso que no se conozca nada. Sí, así es. Te lo contesto después del comercial. Muy bien, bravo. Es de los nuestros, Felipe. ¿Vamos o nos quedamos? Porque verdaderamente Felipe Besnier está convertido en un maestro de ceremonias. Así es que te damos el pase a ti para que recapitules la pregunta con la respuesta. Y si quieres despides el programa también. Bueno, tienes un minuto y medio, ¿eh? Hacemos el cierre, bueno, no solamente y rápidamente para no tomar el protagonismo que merecen ustedes claramente. Responderle a Sergio, miren, cuán importante y relevante es conocer sobre educación financiera en nuestro país, que en una ley que ya va a cumplir, ojo, 7 años, no sabemos la utilidad que le puede prestar a millones de personas. Yo quiero recalcar el dato que les di hace un ratito atrás, muchachos. Son más de 4 millones las personas que hoy en día no han podido pagar a lo menos una cuota del crédito, o tal vez muchas más, y eso implica que están hoy en día asumiendo constantes llamados de cobranza, demandas judiciales, embargos, remates, y la ley de quiebra evidentemente se alza como una opción, pero es sumamente importante transmitir esta información. Ojo, la ley de quiebra es una de muchas otras alternativas que podríamos en extenso después tratarlas, pero la verdad es que nos tenemos que empoderar como consumidores deudores para poder ejercitar nuestros derechos, hacerlos valer y de alguna u otra manera tal vez convertirnos un poquito en abogados, ¿cierto? Que muchas veces nos puede servir como una real herramienta para afrontar este tipo de problemas. La invitación está abierta. Si voy a defensadeudores.cl, ¿con qué me encuentro? Bueno, conmigo, de partida, no, vamos a estar ahí, evidentemente, un grupo enorme de abogados para que se hagan una idea. Tenemos 21 oficinas de Arica a Punta Arenas. ¿Y está en las 21, Felipe? Es que somos más de 130 abogados, más de 300 personas que les podemos ayudar ahí. Así que la invitación es a que nos puedan visitar. Perfecto. Oye, excelente, Felipe. No, qué agradable. Recojo lo que decía Sergio, además también, qué buena la educación financiera, qué necesaria es. Sí, necesario, sí, claro. Es aquí donde se hace completamente indispensable. Oye, Chantal, agradecerte además tu presencia extraordinaria, de verdad. Gracias. Tú no fallas, así es que me caes. Un agrado. Sergio, tú también, amigos, te queremos, sí. Nos haces falta en el estudio. Vuelvo luego, solo decirles que los profesores de Tiltil iniciaron una huelga porque aún no tienen respuesta acerca de sus imposiciones. Un beso, los quiero. Fantástico. Oye, Felipe, ¿estás ahí? Aquí sigo. Perfecto. Despide el programa. Bueno, para todos los que nos están mirando, no se pierdan. Mañana es viernes, nos queda un capítulo, así que nos vemos mañana. Bienvenidos, que estén muy bien. Excelente. Chao, nos vemos.